Buenas tardes a todos los asistentes. Con esta ponencia damos fin a la jornada de mañana de nuestras jornadas laboralistas, fiscales y de la Seguridad Social. Nuestro ponente de esta hora es don Antonio Benavides Vico. Él va a tratar el tema del nuevo sistema de cotización en el régimen especial de trabajadores autónomos. Me han pasado su biografía, pero bueno, la voy a resumir. Es licenciado en Derecho y graduado social, inspector de trabajo hasta el 2019 y también fue jefe de inspección provincial en Barcelona. Miembro del Cuerpo Laboral de Árbitros del Tribunal Arbitral Laboral de Cataluña. Actualmente ejerce como docente en la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Además, también perteneció a la Universidad Abierta de Cataluña y a la Universidad Politécnica. Si os leo todas las publicaciones que tiene, nos vamos a aburrir, pero como importante es reseñar que tiene está en posesión de la mención de honor al mérito social del Consejo General de Graduados Sociales de España y de la medalla a los servicios distinguidos del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona. Y con esto le cedo la palabra a don Antonio. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, saludos. En primer lugar, lógicamente, agradecer al Colegio de Huelva esta reiterada muestra de confianza en poder participar en estas quintas jornadas. Llevo ya algunas cuantas y, por tanto, año tras año me complace enormemente poder asistir a esta jornada, verles a todos ustedes, compartir con otros colegiados de colegios hermanos de Andalucía, como el de Sevilla, y compartir la jornada con estos excelentes profesionales que la jornada cada año tras año trae, y por centrarlo en algo con mi amigo Jaume González, con el que en Barcelona mantenemos una antigua y fructífera amistad. Bien, se me ha encargado un tema complejo, como es el nuevo sistema de cotización al régimen especial de trabajadores y trabajadoras autónomas. Nos comeremos el turrón, caerá el calendario y, como en años anteriores, pues el nuevo año nos depara nuevas inquietudes laborales, de seguridad social, profesionales. El año pasado nos acostamos un año y nos levantamos el siguiente con la reforma laboral, que ha traído su tela y seguirá teniendo su desarrollo complicado. Y este año nos vamos a situar con el nuevo cambio normativo, entre otros, que posiblemente antes de final de año puedan existir en materia de pensiones, en relación a este nuevo sistema de cotización del RETA. Bien, las razones que se argumentan, que se pueden compartir o no se pueden compartir para modificar el sistema, es de doble tipo. Por un lado, de tipo económico, de una forma estructural, año tras año, la mayoría de personas autónomas cotizan por la base mínima, más del 80% cotizan por la base mínima del RETA, por 960 en este ejercicio, y ha conllevado que de una forma estructural, no coyuntural, año tras año, la diferencia entre ingresos y gastos se sitúa alrededor de 10.000 millones de euros año. Por lo tanto, lógicamente, hay una primera razón de tipo económico. Y la segunda razón es de tipo de cobertura. Lógicamente, si se cotiza bajo, las pensiones son bajas, no hay ningún milagro, no hay ninguna varita mágica y, por tanto, pues cuando comparamos, las estadísticas son estadísticas, pero cuando comparamos la pensión media de una persona por cuenta ajena en el régimen general nos sitúa alrededor de 1.430 y tantos euros, y cuando vemos la pensión media de una persona autónoma, pues supera con poco los 800 euros, pues hay prácticamente alrededor de 600 euros. Lo que conlleva, pues a veces una paradoja. Yo, que participo en algunos foros en los ámbitos de la pequeña empresa, pues se le hace la siguiente reflexión. El trabajador del pequeño autónomo va a tener en el futuro una pensión de jubilación que en la mayoría de casos es muy superior a la pensión del titular, cosa pues que evidentemente hasta ahora era un sistema de elección de base, y esto ha sido así. Tras décadas y décadas de tener un sistema de cotización donde la elección de base era voluntaria, evidentemente había una serie de limitaciones. Recordemos que pues a partir de los 47 años se limitaba el libre elección de base en función de los parámetros que establecía la norma, y que para determinados tipos de autónomos, los societarios y los empleadores con 10 o más personas trabajadoras, la base mínima era algo superior a la mínima ordinaria. Y luego teníamos todo un conjunto
de actividades que se consideraban un tanto marginales, de venta ambulante, en mercadillos tradicionales, donde se permitía que la persona autónoma cotizara por el 55% de la base mínima de cotización en dicho régimen especial. Bueno, pues con algunas matizaciones, a partir del 1 de enero, este sistema de libre elección de base desaparece como conjunto de materialización de las cuotas del régimen de autónomos. Y la idea que subyace en el cambio es doble: mayor recaudación, esto es así, todas las reformas de la seguridad social van implícitas a un mayor volumen de ingresos, pero también, en contrapartida, al incremento de bases que presumiblemente vaya a producir el nuevo sistema, pues mejor cobertura en prestaciones cara al futuro. Ya de entrada les tengo que comentar que como este Real Decreto Ley 13/2022, con las modificaciones que a la semana siguiente publicó el Real Decreto Ley 14, se legisla francamente mal, y tras una semana de entrar en vigor el Real Decreto Ley 13, el 14 lo tuvo que modificar en algunos aspectos puntuales. Bien, partiendo de lo que dice ese texto consolidado, pues vamos a analizar esos cambios normativos que tendremos a partir del 1 de enero. Y hay que señalar que el esquema, a mí cuando empezaba a principios de los borradores que se sustentaban y cuando se publica en el BOE en julio esta norma, cuando empezaba a leer el nuevo sistema de cotización de autónomos, que llevaba años y años en la mesa del Pacto de Toledo, pero nadie se atrevía muy mucho a ver cómo se le ponía el cascabel al gato, bueno, pues se le ha puesto el cascabel al gato. No sé si sonará mucho la campanilla o no sonará mucho la campanilla. Lo cierto es que, tal como está planteado, hay un tema evidente. Es fruto del diálogo social con las asociaciones de autónomos y la publicación ha implicado que para los 3 primeros años de entrada en vigor la norma no va a haber una excesiva modificación en los costes de cotización a las personas autónomas. En cualquier negociación, los planteamientos iniciales del Ministerio de Seguridad Social, que era incrementar mucho más las bases, ha decaído en base a poder pactar con las asociaciones de autónomos. Por lo tanto, como comentaremos, para el primer periodo transitorio 2013, 2014, 2015, no es previsible para el 80 o 70% de las personas autónomas que la cuota que tienen ahora de 294 euros se vaya a incrementar en demasía si atendemos a las cifras estadísticas y vemos, conforme a las estadísticas de la Agencia Tributaria, que la mayoría de declaraciones de rendimientos que hacen las personas autónomas se sitúan en los tramos medios de las tablas publicadas y que, por tanto, el incremento de cuota en esos 3 primeros años no va a ser excesivamente relevante. Otra cosa, como me referiré, será a partir del 2026, donde ya veremos dónde está. Esto recordando un poco una canción de moda hace unos años, de aquello de despacito, despacito, despacito hasta el 2025, ya veremos a partir del 2026 cómo de despacito o de deprisita vamos en la equiparación en el incremento de bases. El sistema se basa, por tanto, en determinar la base de cotización de la persona autónoma en función de los rendimientos netos anuales que haya declarado a la Administración tributaria correspondiente en el IRPF. Por tanto, partimos de una consideración que va a tener en cuenta en la norma y en la aplicación práctica las normas tributarias del IRPF a la hora de determinar el rendimiento neto de la persona autónoma. Los rendimientos netos en el periodo transitorio 2025-2026 y 2024-2025, 2026-2031 se va a articular en unos tramos de cotización, en unas tablas de cotización que en función del rendimiento mensual que la persona acredita va a tener unos tramos de cotización con unas bases mínimas y unas bases máximas. De momento, para el 2023-2025, conocemos la letra pequeña y, por tanto, podemos prever, en función de los rendimientos que podamos tener, cuál va a ser la base mínima y cuál va a ser la base máxima en función de ese tramo. Pero, claro, hasta que no se cierra el ejercicio, hasta que no presentamos la declaración de Hacienda, que acaba el 30 de junio del año siguiente, no vamos a poder realmente saber cuáles son los ingresos que hay que computar, lo que determina que la base de cotización en cada año natural va a ser una base de cotización provisional, susceptible de regularización al año siguiente, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social reciba las notificaciones de la declaración de los contribuyentes y pueda ver cuál es el rendimiento neto mensual, efectuando las operaciones que intentaremos explicar
en la sesión que tenemos por delante. Esto, si lo analizamos, nos recuerda, salvando las distancias que son muchas, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Yo, durante el año natural, tengo retenciones a cuenta o ingresos a cuenta y al año siguiente, determinados los rendimientos, pues regularizo con Hacienda, ingreso o me devuelven. Bueno, pues no sé si porque el Ministerio de Seguridad Social ahora tiene en sus cabezas pensantes un fuerte componente económico, pues el nuevo sistema que se implanta tiene una cierta analogía. Yo voy ahora cotizando a cuenta durante el ejercicio y cuando acabe el año, presente la declaración de Hacienda y se determinen los rendimientos, pues habrá la regularización, o ingresaré o me devolverán. Por tanto, un sistema que, salvando las distancias, no recuerdan al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Lógicamente hay muchas diferencias, pero el sistema, el esquema, pues podemos decir que es algo similar. Hay que partir, por tanto, que ese rendimiento va a determinar la tabla de cotización, el tramo de cotización. Como veremos, para los próximos años tenemos 3 tramos de cotización por importes de rendimiento inferiores al salario mínimo interprofesional y 12 tramos en la tabla general en importes que comienza con el salario mínimo y que, pues en el tramo 12, que es el superior, como veremos posteriormente, supera los 6.000 euros mensuales de cómputo de rendimiento. Y cada tramo pues tiene una base mínima y una base máxima donde se sitúa, tras la regularización, la correspondiente cotización de la persona. Por tanto, como señalaba, de momento tenemos un sistema que conocemos, la letra pequeña, 2023-2025, porque el Real Decreto Ley ha publicado los tramos y las tablas de cotización, pero que desconocemos a partir del 2026 qué repercusión puede tener. Ahora sabemos que, por muy elevados que sean mis ingresos en el tramo 12, más de 6.000 euros al mes, lo que se me va a obligar a cotizar es por una base de 1.633 euros. Pero ¿y el 1 de enero del 2026, con 6.000 euros, cuál va a ser mi base mínima de cotización obligatoria? Pues no lo sabemos. Por tanto, dependerá de la voluntad política, de la legislación que haya vigente en aquel momento, para suponer que los 6.000 euros pues son 4.000 de base, 5.000 de base, 3.000 de base, no lo sabemos. Por tanto, hay una cierta inseguridad jurídica en el desarrollo del sistema, porque, vuelve a insistir, para que las asociaciones de autónomos firmaran, los 3 primeros años, despacito, 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 y el incremento de cuota no va a ser muy relevante en la mayoría de los supuestos. Cuando acabe el segundo periodo transitorio, que va del 2026 al 2031, desaparecerán los tramos. Y a partir del 1 de enero del 2032, la base de cotización será el rendimiento mensual que la persona obtenga. Si son 3.840, pues 3.840, dentro de las bases máximas y mínimas del sistema, y si pues son 4.900, pues 4.900. No habrán tramos de cotización. Por tanto, en cierta analogía a la cotización que el artículo 147 de la Ley General de Seguridad Social establece para la cotización de los trabajadores asalariados en el régimen general. El sistema se articula en función de los rendimientos mensuales económicos que, por la actividad económica profesional, realice y obtenga la persona autónoma. Y el concepto de rendimiento computable en la norma es amplio. ¿Por qué? Porque nos dice que hay que computar todos los rendimientos de las distintas actividades económico-profesionales que pueda realizar la persona autónoma, incluso aunque alguna de estas actividades no implique su alta en la seguridad social. Por tanto, si una persona tiene una actividad económica y una actividad profesional, pues hay que sumar las dos. Si la persona tiene 2 actividades económicas o 2 actividades profesionales, habrá que sumar las dos, aunque alguna de ellas no implique su alta en el sistema. Un ejemplo muy claro será aquellos profesionales que puedan ser graduados sociales y estén de alta en el RETA, también tengan la condición de abogados y estén en la mutualidad del Colegio de Abogados. Pues para la cotización del RETA habrá que sumar los ingresos que obtenga en su condición de abogado, aunque el alta no esté en el RETA, sino en el colegio, en la mutualidad alternativa del Colegio de Abogados. Por tanto, esto implica
que esos rendimientos son considerados de una forma amplia, de una forma extensa. Es indiferente que el rendimiento que obtiene la persona autónoma sea a través de una actividad como persona física individual o sea a través de una entidad con personalidad jurídica como una SL o una SA o sean en entes sin personalidad como comunidades de bienes o sociedades civiles particulares. Será el rendimiento que la actividad económica profesional determine a la persona. Lógicamente son los rendimientos que individualmente, en el caso de los societarios, tienen ellos. Los rendimientos de la entidad tributan en sociedades y no tienen nada que ver. La sociedad puede tener pérdidas y el autónomo puede tener ingresos. Por tanto, es el ingreso que tiene la entidad, no lo que computa, sino los ingresos que tiene la persona física socia de esa sociedad, la que se va a tener en cuenta. La única exclusión que claramente aparece delimitada en la norma es cuando la persona autónoma está en pluriactividad con el régimen general. El salario que recibe por el trabajo por cuenta ajena o asimilado a cuenta ajena no computará dentro del rendimiento a efecto de la base de cotización en el RETA. Ese rendimiento salarial queda excluido. El concepto, por tanto, es amplio, pero como determinamos el rendimiento neto, el Real Decreto Ley 13, con las modificaciones del 14, nos remitan en blanco a la normativa tributaria. Y, por tanto, habrá que ver los dos sistemas tradicionales, mayoritarios, en el que la persona autónoma, por la actividad económica profesional, tiene que declarar y tiene que plantear su declaración del IRPF. Estamos hablando de rendimientos que obtiene por la actividad económica o profesional. Otro tipo de rendimientos, el autónomo puede tener una cafetería, tributar por la actividad y puede tener 2 viviendas arrendadas. El rendimiento inmobiliario no le va a computar porque no es un rendimiento de la actividad. Lo que va a computar es el rendimiento que obtiene en la actividad. La persona autónoma puede tener bienes inmuebles arrendados, puede tener acciones, participaciones de Telefónica o de entidades bancarias. Esos dividendos, esos ingresos no son de la actividad. Por tanto, todos los ingresos que no son de la actividad no van a entrar a formar parte del rendimiento computable. Para determinar el rendimiento de la actividad tenemos 2 grandes vías en nuestra normativa tributaria del IRPF. Tenemos la estimación directa, sea la estimación directa ordinaria o sea la directa simplificada, y tenemos la estimación objetiva vía índices o módulos que en algunas actividades la norma tributaria permite. ¿Cómo tenemos que determinar? No se aprecia ahora. ¿Cómo determinamos el rendimiento en las personas autónomas que están en estimación directa? Es igual que estén en directa ordinaria que en directa simplificada. Pues tenemos que partir del resultado fiscal de ingresos menos gastos. ¿Qué gastos? Los que hayamos declarado en la declaración del IRPF. No hay regulación en la normativa tributaria. Por tanto, en estimación directa, ingresos menos gastos, esa minoración, ese resultado fiscal, nos aparecerá en la casilla 0224 del formulario modelo 100 de la declaración del IRPF. Ese es el punto de partida, el resultado fiscal. A ese resultado fiscal de partida le tenemos que sumar el importe de las cuotas de seguridad social o mutualidad alternativa que la persona autónoma haya podido cotizar a lo largo del año natural, importe que aparecerá en la casilla de gastos, concretamente en la 0186. Por tanto, las cuotas de seguridad social en la declaración de Hacienda la habremos imputado como gasto, pero luego para determinar el rendimiento de la base de cotización tendremos que sumarla al resultado anteriormente mencionado. Realizada esa operación matemática, voy a poner un simple ejemplo, sin intentar, lógicamente, elucubrar más de lo necesario, ingresos 40.000, gastos fiscales 10.000, nos quedan 30.000, resultado fiscal que aparecerá en la casilla correspondiente 0224. A ese resultado fiscal de 30.000 le sumo las cuotas, imaginemos 3.500 euros, que aparecerán como gasto en la casilla 0186. Por tanto, el resultado inicial será de 30.000 más 3.500, 33.500. A ese importe matemático tenemos que aplicar una deducción por gastos genéricos. Deducción
que es del 7% en el caso de autónomos no societarios y del 3% en el caso de autónomos societarios. Se aplica el 3% y no el 7%, siempre que la condición de societario haya llegado a los 90 días al año. Si no ha llegado a los 90 días al año, se aplicaría el 7%. Por tanto, la persona que pueda haber estado 10 meses como persona física y 2 meses como societario, pues tendría todavía el 7% en lugar del 3%. La norma parte que cuando se está en una sociedad, muchos gastos los va a asumir la sociedad y que, por tanto, cuando se trata de persona física, esos gastos genéricos pues van a tener una mayor entidad que en el caso de las entidades societarias. Hay que tener en cuenta que el 7%, en mi opinión, se aplicaría también a aquellos autónomos que son comuneros de comunidades de bienes o autónomos en sociedades civiles particulares. Es decir, que únicamente se aplicaría el 3% a los autónomos societarios de SLs, de sociedades anónimas o de sociedades laborales. En el caso de comunidades de bienes o SCPs, se aplicaría el 7% y no el 3% al establecerlo expresamente así la norma. Segundo, sistema fiscal habitual, estimación objetiva por índices o módulos. El punto de partida con carácter general es el resultado directo del módulo, lo que tributariamente se llama rendimiento neto de la actividad, que constará en el modelo 100 en la casilla 1465. Ese es el resultado que tenemos que tener. Aquí las cuotas de seguridad social nos olvidamos porque el resultado fiscal es un resultado ficticio por aplicar los índices o módulos que la actividad conlleva. Del resultado fiscal le aplicamos un 7% porque en módulos están las personas físicas y, por tanto, le aplicamos el gasto genérico del 7% y eso será el rendimiento anual que nos servirá como elemento para calcular el mensual, que veremos posteriormente, y, por tanto, la base de cotización. Y si la persona está en ente sin personalidad con atribución de rentas, pues es lo que se le ha imputado de renta a esa persona en función de su actividad, que constará con carácter general, aunque puede haber alguna excepción, en la casilla 1577. Y sobre eso, pues, si es persona física, pues aplicaríamos el 7%. El cómputo de los rendimientos, así delimitado, tiene una problemática, y es en el caso de los autónomos societarios. En el caso de los autónomos societarios, la norma prevé dos cosas. Una, está claro que los rendimientos directos que tiene por su actividad computan íntegramente. Lo que muchas veces a los societarios incluimos en nóminas o pseudonóminas, pues si le ponemos 5.000 euros al mes, son 60.000 euros al año que hay que computar. Aquí no hay que hacer ninguna abstracción. Pero la norma va más allá y determina que también habrá que computar los beneficios que la participación en los fondos propios, en el capital social de la entidad, pueda tener la persona autónoma, es decir, para que nos aclaremos, los dividendos. Por tanto, en los términos que reglamentariamente se establezca, porque la norma no lo regula, los dividendos habrá también que computarlos. La cuestión es que a fecha de hoy esa norma reglamentaria no se ha publicado, por tanto no sabemos si será el 100, el 50, el 40, el 30 o el 10. ¿Que habrá que computarlos? Según la norma, sí. También puede pasar, como a veces sucede, que no se llegue a publicar nunca el reglamento. Y si no se llega a publicar nunca el reglamento, pues teóricamente hay que computarlos, pero prácticamente no será la primera vez que sucede, no se materializa. La norma, en mi opinión, tiene una cierta laguna, porque ese cómputo de los dividendos se hace cuando la persona, lógicamente, tiene que estar encuadrada en el RETA y, por tanto, tiene el control social de la entidad. Y la norma, el Real Decreto Ley 13, enumera 2 de los 3 supuestos que el artículo 305 de la Ley General de Seguridad Social establece para el encuadramiento en el RETA. Recordemos, a partir del 33% de capital individual, a partir del 25% cuando se tiene la condición de administrador, pero hay un tercer supuesto, cuando no se llega a ninguno de esos porcentajes, pero entre familiares que conviven se llega al 50%. Bueno, pues la norma, este tercer supuesto, no lo incluye. Lo que quiere decir que, tal como está redactada la norma, un matrimonio donde un cónyuge tuviera el 30, sin llegar al 33, y el otro cónyuge tuviera el 21,
ninguno de los dos fuera administrador, tal como está a fecha de hoy redactada la norma. Lógicamente tienen que estar en el RETA porque tienen el control social, pero los posibles dividendos que generaran la participación en la sociedad no sería computable porque la norma solo me habla del 33 y solo me habla del 25 cuando soy administrador y no me remite a los 3 supuestos de encuadramiento que la norma establece. Por tanto, posiblemente sea una de las muchas lagunas que este texto pueda tener y que en el futuro se pueda corregir, porque evidentemente puede haber un trámite parlamentario, no hablemos hoy de trámites parlamentarios, puede haber un futuro cambio legal que pueda modificar esta situación. Otro elemento que me interesaría resaltar es que la calificación del rendimiento a efecto del IRPF no es correlativa al cómputo en la base de cotización, porque un administrador, la retribución que tiene por su condición de administrador es rendimiento de trabajo, pero a efectos de la base de cotización del RETA computará, aunque sea rendimiento de trabajo. Un dividendo es capital mobiliario, pues da igual, en el momento en que se diga cómo computarlo, el capital mobiliario habrá que computarlo para la base de cotización. Es decir, que la calificación tributaria del rendimiento como rendimiento de trabajo, como capital mobiliario o cualquier otra cualificación no excluye su cómputo si la persona está en autónoma y ese rendimiento proviene de la actividad económica o profesional que realice y que, por tanto, haya que computar. Por tanto, hay esta amplitud. En los societarios, por tanto, tendremos que computar sí o sí los ingresos directos que la persona tiene vía nóminas o cualquier otra vía. El tema de los dividendos habrá que esperar al reglamento hasta que nos diga, como tenemos casi 2 años por delante para que publiquen la regularización de tesorería, pues hay tiempo para que se pueda aplicar. Otra cosa, lógicamente, que en aras a la seguridad jurídica, pero vuelvo a insistir que se legisla rematadamente mal, es que no hay una técnica legislativa muy apropiada en los últimos tiempos. Por tanto, pues parece que cuando vemos la ley con los cambios que introducen en el reglamento de inscripción, afiliación altas y bajas, hay cosas que no cuadran, posiblemente habían cerrado el acuerdo con el reglamento y luego modificaron el texto de la ley en la mesa de diálogo social y así pues nos va. Por tanto, la calificación del rendimiento no excluye su posible cómputo en la base de cotización siempre que provenga de rendimientos de la actividad y el rendimiento sea dinerario o el rendimiento, como a veces sucede, sea en especie y pues se hayan realizado las correspondientes declaraciones en el tema indicado. En sociedades cooperativas, en comunidades de bienes o en sociedades laborales exactamente lo mismo. Los retornos cooperativos que tiene un socio de una cooperativa es rendimiento de trabajo, no es actividad económica. Sin embargo, si está en el RETA, habrá que computarlos. Por tanto, volvemos a insistir que la calificación tributaria que tenga el rendimiento cuando la persona está en el RETA y ejerce una actividad no va pareja a la calificación que en IRPF tenga ese rendimiento. Como indicaba, de momento tenemos unos tramos de cotización en unas tablas, una tabla reducida con 3 tramos y una tabla general con 12 tramos en función del rendimiento mensual. Y tenemos que seguir haciendo operaciones matemáticas. Lo siento, pero tengo que llegar hasta el resultado final, que es la posible regularización. Hay que tener en cuenta que nosotros, con lo que hemos comentado hasta ahora, tenemos el resultado anual. Hemos computado el rendimiento anual, hemos aplicado una deducción de gastos genéricos y tenemos el rendimiento anual, 30.000, 40.000, 25.000, 18.000, lo que sea. Pero es que los tramos de cotización están por meses y, por tanto, tenemos que hacer el trasvase del rendimiento anual en rendimiento mensual. ¿Y cómo tengo que hacer ese trasvase? Pues tenemos que volver a coger la calculadora. Lo siento, pero no hay otra forma. Supuesto general de la cuantía que hemos obtenido con las operaciones anteriores, lo dividimos por el total de días de la persona de alta en el RETA. Imaginemos, el resultado efectuado de las operaciones son 32.800, 32.800 lo divido entre 365 días y la persona ha estado de alta todo el año y el cociente, el resultado de ese cociente lo multiplico por 30 y me da el rendimiento mensual.
Por tanto, tenemos el pase del rendimiento anual al rendimiento mensual. Lógicamente, si la persona no ha estado los 365 días en alta, pues dividiremos por el número de días que haya estado en alta. Pero la cosa no es tan fácil y se complica un poco más. Y se complica porque luego, cuando hablemos de la regularización, veremos que hay periodos temporales en que no va a haber regularización de cuotas. Y, por tanto, a la hora de calcular el rendimiento mensual, esos periodos no los tenemos que computar. ¿Qué periodos no se van a regularizar? No se va a regularizar cualquier periodo de base de cotización que haya servido para calcular una prestación del sistema, porque si no esto sería un bucle. Si luego se cambiaba y se regularizaba la base, habría que regularizar la prestación. Por tanto, cualquier base de cotización que haya servido para calcular cualquier prestación económica del sistema no se regulariza. Y los periodos de percepción de la mayoría de prestaciones económicas del sistema, esos periodos tampoco se van a regularizar. Están todos menos dos prestaciones, una posiblemente por error, la otra no por error. Las dos prestaciones que no se incluyen, posiblemente por error, el cuidado de hijos afectados de cáncer, otra enfermedad grave, que nadie sabe por qué, no aparece en el listado de la norma, y dos, tampoco aparece la jubilación. Y esto no es por error, porque lo que se persigue es que al jubilado activo también se le aplique la norma de rendimiento y, por tanto, cotice por los rendimientos y no por la base mínima, que es lo que estaba haciendo la inmensa mayoría de jubilados activos, toda vez que la cotización que hace ya vale para bien poco. Pongamos, por tanto, otro simple ejemplo. Imaginemos que el año que viene, el 1 de julio, una persona autónoma pasa incapacidad temporal y se mantiene en incapacidad temporal hasta final de año. Cuando se haga la regularización, ¿qué cómputo tendremos que tener en cuenta? Bueno, pues si la prestación de incapacidad temporal empezó el 1 de julio, junio ya no lo computamos, porque la base reguladora de la IT se calcula con la del mes anterior a la fecha del hecho causante. Por tanto, si la IT es en julio, computaremos el importe de la prestación con la base de junio. Por tanto, si hasta final de año ha estado en IT, el rendimiento neto anual no lo tenemos que dividir por 365, lo tendremos que dividir por el número de días no sometidos a regularización, que será del 1 de enero al 31 de mayo. Lo dividiremos por esos 150, por esos 151 días. ¿Y esto qué producirá? Porque las matemáticas es la única ciencia exacta. Que si el negocio se ha cerrado porque es un autónomo, pues no va a pasar nada, los rendimientos no se van a incrementar. Pero en aquellos casos que la actividad continúe porque hay un colaborador familiar o hay trabajadores asalariados, al dividir el rendimiento anual no por 365, sino por 150, por 120, por 140, los meses en los que sí que hay regularización, la base se disparará. Por tanto, hay que tener en cuenta esas circunstancias porque es pura matemática la aplicación de esa norma. La norma prevé, asimismo, algunas posibles situaciones incidentales que la habitualidad produce. Miren ustedes, en los supuestos de colaboradores familiares, en muchos casos, cuando se está en estimación objetiva, el familiar no declara nada, lo declara todo el titular de la actividad. Y en menor casos, algunos societarios, pues los rendimientos que declaran son bajos. Pues bien, la norma prevé que tanto en el caso de los autónomos societarios como en los autónomos colaboradores familiares no podrán tener, aunque sus rendimientos sean inferiores, una base inferior a la base mínima del régimen general, si bien transitoriamente para el próximo año será de 1.000. Por tanto, esta es la base mínima. Si el colaborador familiar tiene unos rendimientos de 34.800, luego tendrá la regularización como en cualquier supuesto. Pero aunque sus rendimientos fueran inferiores a una base de 1.000, tienen que cotizar por 1.000. Esto nos lleva a otra paradoja. Podemos estar en una actividad un tanto marginal, que el titular de la actividad esté en tramo reducido en cualquiera de los tramos inferiores al salario mínimo y que el colaborador familiar tenga que cotizar por 1.000 y que, sin embargo, el titular de la actividad que tiene bajos rendimientos pueda cotizar por 898. Por tanto, bien, estas son estas cosas que uno no sé cómo hay que leerlos, si de izquierda a derecha o derecha a izquierda, para entender un tanto qué planteamiento tiene.
Acabado el año, presentada la declaración de Hacienda, la agencia tributaria le comunicará, en el caso de la agencia tributaria, con carácter general y la administración tributaria correspondiente en el País Vasco y en Navarra. Le comunicará los datos que la persona autónoma haya declarado en su declaración. Parece que, por los cálculos temporales que plantea Tesorería, no sería antes de septiembre del año siguiente. Por tanto, las cuotas del 2023 no se empezarán a regularizar hasta septiembre del 2024, con todo lo que ello conlleva. Hay que tener en cuenta que cuando la Tesorería haga el cálculo que nosotros acabamos de hacer, lógicamente con los mecanismos informáticos que disponga, determinará el rendimiento mensual y comprobará ese rendimiento mensual con los tramos de cotización y con la cotización que la persona ha venido realizando durante el año anterior. Y 3 son las posibles situaciones que nos podemos encontrar. Situación 1. Lo que ha cotizado la persona con la base de cotización y cuotas entra dentro del tramo. Tiene un rendimiento X que está en el tramo, por tanto, no hay regularización. Se queda como esté. Mientras la base esté dentro de la mínima y la máxima del tramo, no hay regularización. Segundo supuesto. El segundo supuesto ya no es tan halagüeño. Ha venido cotizando por una base y unas cuotas. Cuando acaba el año y se hacen los cálculos por Tesorería, resulta que sale un tramo de cotización superior al que estaba cotizando, por tanto, ha cotizado menos que la base mínima del tramo en que se sitúa, tiene que ingresar la diferencia en cuota. Ha venido cotizando por 960 y resulta que sus ingresos lo determinan en un tramo cuya base mínima es de 1.273. Me lo estoy inventando, ¿eh? Por tanto, ha cotizado por una base de 960, tiene que cotizar por una base de 1.243, hay una diferencia en cuota que Tesorería reclamará a partir posiblemente de septiembre del año siguiente y que la persona autónoma tendrá que ingresar en el improrrogable plazo del mes siguiente a la notificación. Ingreso que se realiza sin recargo ni interés. Por tanto, pues, lógicamente, lo recomendable para evitar que este ingreso sea relevante es que, aunque el próximo año no van a haber grandes diferencias en la mayoría de autónomos, algunos sí que lo va a tener, claro, el que está en base mínima y ahora tenga que pasar a rendimiento, pues de 960 a 1.633, que será en su caso la obligatoria, pues pasamos de 294 euros a 500 euros al mes. Pues claro, estos son 2.000 y pico euros que habría que ingresar de una sola vez cuando tuviéramos la resolución de la Tesorería General. Por tanto, un tema importante. Puede ocurrir el tercer supuesto, y el tercer supuesto es que yo he venido cotizando por unas bases y cuotas superiores a las que mis rendimientos me determinan. He venido cotizando por una base de 3.000 y resulta que mis rendimientos, cuando lo comprueba Tesorería, resulta que la base máxima de ese tramo es de 1.800. Usted ha cotizado de más, yo se lo devolveré. Pero cuando hay devolución, pues Tesorería juega con ventaja, porque cuando hay que pagar al mes siguiente y que cuando hay que devolver tiene hasta el 30 de abril del año siguiente para poder devolver. Por tanto, lógicamente, Tesorería, y por los criterios, los pocos criterios que conocemos a fecha de hoy, es que no tiene por qué agotar el plazo, podrá también hacerlo dentro del año, pero una cosa es que para pagar es un mes y para devolver hasta el 30 de abril del ejercicio siguiente. Claro, esto puede provocar que mientras los datos fiscales del 2023 se suministren en el 24, nos vamos hasta el 30 de abril del 25. Pero ¿qué pasa si por cualquier incidencia en la comunicación de datos, los datos se comunican a principios del 2025? Nos vamos hasta el 30 de abril del 2026. La persona ya está jubilada y entonces igual puede recibir, bueno, pues la compensación para tomar un café. Bien, por tanto, hay que tener en cuenta que ese es el sistema. El sistema también parte de la idea que la norma determina. La norma determina que toda persona autónoma, independientemente del nivel de rendimientos y de otras consideraciones, cualquier persona autónoma
que esté de alta en el RETA o en el régimen especial de trabajadores del mar, colectivo, cuenta propia, tiene que presentar sí o sí la declaración de renta. Ya no hay ninguna exclusión, independientemente del volumen de sus ingresos, porque si no, el sistema, lógicamente, que se articula con la declaración, no tendría. Pero aún así, aunque la norma establece la obligatoriedad a partir del primero del año que viene de presentar la declaración de renta en todos los casos que la persona esté de alta en el RETA, prevé que cuando no se presente o cuando presentando la declaración no se declaren rendimientos, haya que computar una base, y esa base es la base de cotización del grupo 7 del régimen general, aunque transitoriamente se puede decir que la norma prevé ya que el posible incumplimiento tributario pues, no afecte a la regularización en cuotas de seguridad social. Y luego hay que rizar el rizo, porque nosotros las cuotas del 2023 nos las podrá regularizar Tesorería en el 2024, pero mirad por dónde en el 2025 Hacienda llama a tu puerta. Ojalá no, pero Hacienda llama a tu puerta. Y hay una inspección fiscal. Y los datos que yo comuniqué en la declaración de Hacienda se consideran no reales. La norma prevé dos cosas. Lo que no sucede nunca, y es que tras una inspección fiscal sean los ingresos fiscales inferiores a los que he declarado. Si se produce ese supuesto, el interesado o interesada, si supone una modificación en base, podría solicitar la devolución en cuota. Y lo habitual, no nos engañemos, y el que esté libre de pecado que eche la primera piedra, no seré yo, es que tras una inspección fiscal los ingresos suban. Bueno, pues en estos casos la norma prevé que la Administración tributaria lo comunicará de oficio a la Inspección de Trabajo y a la Tesorería para que en su caso recalcule las cuotas correspondientes si genera un nuevo tramo de cotización. Por tanto, esto puede ser un bucle. Y no hablemos, porque hoy no toca de esto, qué pasa con la posible regularización fiscal de todo ello, porque si cotizo más o cotizo menos, el resultado fiscal del ejercicio puede modificarse. Lo lógico y el sentido común, que es el menos común de los sentidos la mayoría de ocasiones, sería imputar al año del ingreso o al año de la devolución la cantidad correspondiente, pero esto en la norma no lo prevé y, por tanto, ya veremos en Hacienda cómo se produce esa situación. Como yo les he dicho anteriormente, hay periodos en los que no se va a regularizar. Los periodos de cálculo de bases de cotización para prestaciones, los periodos de percepción de las prestaciones indicadas, tampoco se van a regularizar los periodos en el que la persona autónoma esté en tarifa plana, porque en tarifa plana tiene esa cuota fija, y tampoco se va a regularizar los periodos en que la persona autónoma pudiera estar en situación irregular y la Inspección de Trabajo o la Tesorería comunique ese periodo irregular de alta de oficio. Ahí se aplicará la base mínima del tramo 1 de la tabla general y no habrá regularización. Lo recomendable, por tanto, es que para evitar sustos hagamos los números. Y si vemos que lo que estamos cotizando puede replicar al final una regularización importante, hombre, si son 40 o 50 euros, pues tampoco hay que hacer grandes cábalas, pero si es una cantidad superior, pues puede ser recomendable ajustar la base a lo largo del año a la evolución de los rendimientos, porque puedo empezar muy optimista de que voy a tener unos rendimientos mensuales de 4.000 y luego la triste realidad ver que los rendimientos mensuales son 2.000. Es decir, que yo a lo largo del año podría ajustar hasta en 6 ocasiones la base de cotización. Para cambiar la base de cotización para arriba o para abajo, tendré que presentar en Tesorería una declaración de previsión de rendimiento y, por tanto, la base irá correlativa a el rendimiento que le comunico a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los tramos de cotización que tenemos para los próximos 3 años son los que tenemos publicados en la norma y que ahora tenemos en la pantalla. Por tanto, vemos pues, que si una persona tiene unos rendimientos, efectuados los cálculos mensuales, de 950 euros, pues 950 euros estaría en el tramo 3 de la tabla reducida. Su base mínima pues son los 898,89 o 1.166,70. Y si tiene unos rendimientos mensuales de 3.400 euros, pues está en el tramo 9
y tiene una base mínima obligatoria de 1.209,15 y la base máxima que aparece en la pantalla. Por tanto, eso sería la situación. Hay que tener en cuenta que en el trámite de la Ley de Presupuestos esta tabla se ha modificado, y se ha modificado en los tramos finales en la base máxima, porque el próximo año la base máxima de cotización será 4.495,50 y la base inicial hablaba de base máxima de 4.139,40, que es la base máxima de este año. Y en el trámite de la Ley de Presupuestos se modifica puntualmente la tabla, únicamente la base máxima del tramo 11 y del tramo 12. El resto de tramos queda exactamente igual. El 2024 se modifica algo las bases y en el 2025 algo, pero no hay grandes diferencias en un año tras otro. Vamos a ver un pequeño ejemplo, sin intentar herir la inteligencia de nadie, de cómo funcionaría este sistema. Imaginemos una persona que tiene unos ingresos en estimación directa de 35.000 euros, que cotizó a la Seguridad Social por una base mínima de 960,60, que tiene unos gastos deducibles, según la normativa del IRPF, de 8.200 y de ellos 3.528 son cuotas en el RETA. Hacemos las operaciones matemáticas que yo les he indicado con anterioridad y el rendimiento computable se sitúa en 28.205 al año. Haciendo la operación matemática dividiendo por 365 nos da 2.318,22 el rendimiento mensual computable a efectos del tramo de cotización. Como esos rendimientos sitúan a la persona en el tramo 6 de cotización, que va entre 2.030 y 2.330, la base mínima obligatoria es de 1.045,75. Como él ha cotizado por 960,60 y tiene que cotizar por 1.045,75, pues hay una diferencia de 311,99 euros que Tesorería le invitará amablemente a ingresar en el mes siguiente a la notificación. Por tanto, esto sería la regularización, haciendo las operaciones matemáticas que la norma tiene. Esto lo podemos complicar muy mucho, pero no tenemos tiempo para ello. Y vamos a poner algo de devolución para que no sea todo ingreso. Suponemos también que hay un ingreso anual, en este caso de 28.205, que se aplica, ha habido 120 días que no se regularizan porque la persona ha estado, por ejemplo, en incapacidad temporal. La persona cotizaba por 3.800, pero nos sitúan en el tramo 9. Y en el tramo 9 hay que tener en cuenta que la base máxima son 3.620. Por tanto, ha habido una cotización por una base superior a la que he cotizado de 3.800. Tesorería hará el cálculo y me devolverá 449,82 euros. Esto sería cómo funciona el sistema a grandes rasgos. Esto se puede complicar muy mucho y las situaciones incidentales podrán ser muy mucho. Para ir acabando y poder permitir, si quieren ustedes, alguna pregunta. ¿Y qué pasa el año que viene? ¿Yo tengo que hacer algún trámite como profesional obligatoriamente? No necesariamente. La norma ya prevé que para el próximo año, si la persona autónoma no comunica cambio de base, se le aplicará la misma base del 2022, la misma base que tenía en diciembre del 2022. Eso no quiere decir que yo hago los números y si quiero, comunico cambio de base. Y si comunico cambio de base, tendré que decir el rendimiento mensual previsible para ese cambio de base que tramito. ¿Pero estoy obligado yo a solicitar cambio de base? No. ¿Estoy obligado a comunicar a fecha de hoy los rendimientos que preveo? No. Solo lo tendré que hacer si quiero cambiar de base. Yo me puedo quedar quieto parado y esperar a que el 2024 recibir la notificación de la Tesorería en su caso. Otra cosa es que, conforme a la normativa en vigor, los profesionales, los autónomos, tendrán que remitir antes del 31 de octubre del próximo año una serie de datos, no el rendimiento neto mensual, pero una serie de datos que el cambio en el reglamento de inscripción, afiliación altas y bajas ha determinado a partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero, cuando ustedes tramiten las altas de autónomos, la plantilla de datos va a tener más datos. Y en esos datos, que ahora no constan en la base de datos de los autónomos que ya está, básicamente el número de actividades que la persona autónoma tiene, tendrán que comunicarlo telemáticamente ante Tesorería antes del 31 de octubre.
En esa comunicación no van los rendimientos netos, son los otros supuestos que el cambio normativo establece. Y, para acabar, ¿puedo yo mantener una base superior a los rendimientos que determinan mi tramo de cotización? Es decir, ustedes me sitúan en el tramo... Ustedes me sitúan en el tramo 7, donde mi base máxima es 2.760, y yo quiero voluntariamente cotizar por 4.000, ¿puedo? Con carácter general, no. Porque con carácter general, la devolución, cuando he cotizado más de lo que toca, es de oficio. No me preguntará Tesorería si quiero quedarme con los 4.000 y que no me devuelva la diferencia. Pero toda regla tiene su excepción, y esta también la tiene, ¿eh? No se tiren ustedes todavía al precipicio, ¿eh? Hay que tener en cuenta que la disposición transitoria sexta del Real Decreto Ley que estamos comentando establece una base de garantía cara al futuro. Y esa base de garantía, que es el único supuesto en el que me van a permitir cotizar por una base superior a la que mis rendimientos determinen, es la base que yo tenga en diciembre de 2022. Por tanto, si yo en diciembre de 2022 tengo una base de 4.000, aunque me sitúen en un tramo donde la base máxima sea 1.800, la Tesorería sí que me preguntará en este caso si quiero que me devuelvan la diferencia o quiero mantener esa base o cualquier base inferior, es decir, que haya una devolución parcial. Pero fuera de ese supuesto, tal como está redactada hoy la norma, no hay ningún supuesto de opción entre la no devolución o mantenimiento de la base. Por tanto, el único supuesto, por eso, como hasta el 30 de septiembre se pudo cambiar de base, muchas personas autónomas previeron para en diciembre asegurarse una base superior, comunicaron antes del 30 de septiembre el cambio de base con efecto de 1 de octubre, porque lógicamente después del 30 de septiembre ya la base nos vamos a 1 de enero y por tanto ya no tiene la garantía de la disposición transitoria sexta. Por tanto, hay esa situación de complejidad, de garantía, que evidentemente pues esto va a crear un sinfín de gestión administrativa. Los profesionales pues van a ustedes que hay de lo mío, que el cliente lógicamente que hay de lo mío. La mayoría de que hay de lo mío es que va a haber poco de lo mío porque la diferencia en cuota no va a ser excesiva ni relevante, pero lógicamente siempre estará el que está cotizando en mínima y tiene unos ingresos de 7.000 euros al mes, con lo que pues igual es recomendable el ajustar. Por tanto, para resumir, no hay obligación de efectuar ningún trámite en estos momentos en relación al nuevo sistema. El que quiera cambiar de base lo puede comunicar y ya tendría efecto de 1 de enero. La problemática es que si hicieran a fecha de hoy el cambio de base, se seguiría aplicando el límite de 47 años, que a partir del 1 de enero desaparece, pero a partir del 1 de enero el límite de 47 años desaparece y, por tanto, el de 48 años que tenga un rendimiento de 7.000 euros a mes, pues su base máxima será la base del tramo 12 correspondiente y desaparecerá esa limitación. Por tanto, complejidad en la complejidad en la complejidad. Esto, para acabar, me recuerda lo que Einstein, cuando conoció a Chaplin, le comentaba. Einstein le comentó, Einstein le comentó a Chaplin que admiraba mucho su arte porque sin decir una sola palabra todo el mundo lo entendía. Y Chaplin le contestó, pues usted todavía tiene más gloria porque todo el mundo le reconoce, todo el mundo lo admira y no hay nadie que entienda una sola palabra de lo que usted dice. Por tanto, pues esperemos que este sistema tan complejo pues sea comprensible para los profesionales. Soy consciente de que tienen trabajo por delante con los clientes y ya veremos esas transmisiones telemáticas que hay que hacer hasta el 31 de octubre, con qué intensidad y datos hay que efectuar, pero lógicamente pues la norma es la norma y por mi parte nada más. Reitero muy sinceramente el agradecimiento al Colegio de Huelva, a la Junta, a los colegiados, a su presidenta Maribel, y agradecer a todos ustedes su presencia. Así que muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Si hay alguna pregunta, a su disposición. Gracias en nombre de todo el colectivo y de los que no son de nuestro colegio, pero que también están participando en la jornada. ¿Alguien que quiera hacerle alguna pregunta a don Antonio?
Espérate. Que sea fácil la pregunta, no vais a poner en compromiso. Societario de una SL que tiene unos ingresos de rendimiento en el trabajo, pagando un autónomo, y la sociedad puede dar 300.000 euros de beneficio. Puede repartir o no. Si reparte, en los términos que el reglamento determine, que no sabemos cómo, cuándo ni por qué, esos dividendos repartidos entrarán dentro del cómputo para la mientras base. no reparta. Mientras no reparta, no. Nada. Lo que se computa Bien. no es el rendimiento de la sociedad, es el rendimiento de la actividad que hace Bien. la persona. Entonces, si yo no sé si lo he entendido bien, ese rendimiento del trabajo da un rendimiento neto, le quito el autónomo y da un rendimiento. Y luego me está diciendo que le suma. No. En la declaración, esta persona habrá imputado como gasto las cuotas de seguridad social, como Claro, los gastos fiscales. que el Bueno, autónomo. Pues es autónomo. Pues imaginemos el ejemplo que hemos puesto, 30.000 ingresos, 10.000 gastos, se quedan 20.000. En esos 10.000 estará la cuota de seguridad social. Bueno, Correcto. pues primero la habremos quitado y luego la tendremos que sumar. Por tanto, hay que partir de la casilla que yo les he dicho que es el resultado fiscal. ¿Por qué? Pues porque la norma lo dice así, no hay ninguna razón lógica. Por tanto, si eran 30.000, 10.000 los gastos y las cuotas eran 2.500, pues del resultado de ingresos menos gastos, que eran 20.000, le sumamos las cuotas de seguridad social, los 2.500 euros, y sobre eso aplicamos el 7 o el 3% de gastos genéricos. Y eso nos da el resultado anual, lo pasamos a meses, tal como hemos dicho, y comprobamos el tramo de cotización en los supuestos que hemos señalado. ¿Cuál es el problema en el societario? Que el dividendo, el beneficio que obtenga de la sociedad por su participación en el capital, se dice que se computará, pero no se ha dicho en qué cuantía, ni cómo, ni cuándo, ni por qué. Todo lo demás hay que computarlo. Por tanto, si tiene vehículo, si tiene rendimiento en especie, Sí, todo eso habrá que computarlo. Eso está Además, claro, pero eso no entraría el rendimiento del trabajo. ¿Cómo que eso no entraría el coche? Claro que tiene. Bueno, sí. vamos a ver. Si tiene entra en la renta, pero no con respecto a... Sí, a la base de cotización entrará todo el rendimiento en dinero o en especie que el autónomo societario tenga por su actividad. Por tanto, si el Por su autónomo actividad, societario, lógicamente. además de tener los 5.000 euros al mes, tiene el vehículo en renting, pues habrá que hacer... bueno, eso sí, también, Claro, eso sí. el rendimiento que le da la actividad. Lo que yo quiero decir es que la calificación tributaria en renta no implica directamente que se compute o se deje de computar. Y he puesto el ejemplo, la retribución que tiene un administrador es rendimiento de trabajo, pero Claro. si están autónomos, ese autónomo, ¿cómo calculará ese base de cotización? Pues con esos rendimientos de que aparezca la nómina o pseudonómina. Además, si hay reparto de dividendos, habrá que sumarle los dividendos. La cuestión es que a fecha de hoy no sabemos en qué cuantía ni en qué consideración. Pues muchas gracias. Buenas tardes. A ver, en los casos en que actualmente la cuota está bonificada, en determinadas prestaciones como es la maternidad, por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? No habrá recálculo de la bonificación. Ahora, por ejemplo, a partir del próximo año se modifican algunas bonificaciones. La mujer o el hombre que está, por ejemplo, en nacimiento y cuidado de menor, que tiene una reducción de cuota, pues se le podrá cambiar la base, pero no se le podrá cambiar la bonificación. Es decir, que si la bonificación es el 80%, será en relación a la base que cotiza. Si luego se le incrementa la base, esa bonificación, que pongamos 200 euros, no se le modificará, seguirá siendo 200 euros. Ahora, si hay regularización, pues tendrá que ingresar la cuantía, o si hay devolución, se le devolverá. Es decir, que la base no será fija, lo que es fija es el importe de la bonificación que tenga cada mes.
Antonio, como siempre, espectacular, la verdad. Si sabes las veces que he hablado ya de esto desde julio, al día siguiente de publicarse en el BOE ya estaba hablando de esto. Yo creo que ya sin transparencia. A mí lo que me ha quedado digo. ya de tranquilidad es que en realidad el autónomo de a pie, el pequeñito, el que el 90% manejamos normalmente en los despachos, no vamos a tener que hacer nada, porque lo único que vamos a tener que hacer es poner en contacto Seguridad Social con Hacienda, que es de lo que se trata en este tema. Yo creo que todo es unir las dos administraciones. Le voy a dar a Seguridad Social la documentación necesaria para que pueda hacer, aunque ya accede, ¿no?, a los datos que tiene Hacienda, y a través de ahí ya va a hacer sus cálculos. Es lo que he venido yo a entender. Bien, evidentemente el sistema se basa en los rendimientos tributarios, por tanto, lógicamente, Hacienda tiene que dar los datos, la Seguridad Social no tiene acceso directo a los datos de la agencia tributaria, no los tiene. La inspección en algunos casos, pero la tesorería no. Algunos sí, pero no a todos. Por tanto, la Administración tributaria se lo facilitará. Yo creo que al autónomo de pie, al que está pagando ahora una cuota mínima y que cotiza 20 y tantos mil euros al año, que tributa por una base imponible en IRPF 20 y tantos mil euros, no va a haber grandes cambios, porque si vemos los tramos de cotización en las bases mínimas obligatorias no se han incrementado. Y hasta la base máxima es optativo. Si yo quiero mantenerme en la mínima obligatoria, nadie me obliga más. Por tanto, yo creo que el 70% no va a notar ningún cambio entre los 294 de ahora, hombre, podrá ser 300 o podrá ser 302 o podrá ser 280. No va a haber ningún cambio. Además, en relación a lo que tú dices de esa información, aquí va a producir otro efecto indirecto. Y es que yo vengo de la Inspección de Trabajo, como todos ustedes saben, y por tanto mi condición de inspector, aunque hace ya 3 años que no estoy en la inspección, pues difícilmente te elimina de tu sentido. Que la Administración ahora con esos datos va a poder hacer muchos más controles en muchos supuestos que hasta ahora se discute si sí o no existe la obligatoriedad de causar alta en el RETA. Hasta ahora, pues lógicamente cada uno hace con su librillo lo que estima, pero ahora la Administración de la Seguridad Social y por ello también la Inspección pues va a tener un caudal de datos de información tributaria que no es que hasta ahora no las tuviera, pero normalmente pues iba por colectivos, por sectores, pero va a haber una avalancha de información y, por tanto, pues se podrá cuestionar que en algunos casos que no está la persona de alta con una serie de rendimientos de actividad, si está o no está conforme a la norma. Yo el peligro indirecto que le veo no es tanto el incremento de cuotas en la mayoría de casos en los 3 próximos años, a partir del 2026 sí que puede haber un incremento más notorio. Lo que veo es que pues ahora la Administración va a tener toda una serie de datos que hasta ahora no disponía. La Administración ahora tocaba el pito y decía, bueno, pues vamos a ver a los médicos. Bueno, pero los médicos, como la mayoría tienen el Colegio de Médicos Alternativos, era difícil pillar por ahí. Pero ahora pues hay cantidad de actividades con cantidades que no, en muchos casos, supera el salario mínimo, por tanto, el eterno dilema, si hay habitualidad, no hay habitualidad, y como no se regula de una puñetera vez con perdón qué quiere decir habitualidad en el RETA, pues ese criterio subjetivo y de inseguridad jurídica pues hace que los planteamientos y las soluciones sean. Yo creo que el problema que planteabas puede venir por ese trasvase de información global que la Administración ahora va a tener. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, pues damos por finalizada esta No, esta regulación afecta al que está en el RETA, al que está en el Colegio de Médicos o en el Colegio de Abogados y no está en el RETA, no les afecta nada. Esto no implica ninguna coma el cambio de encuadramiento de nadie. Claro. Sí. Claro. Sí. Si esta persona tiene una actividad que implica la alta en el RETA, para la cotización en el RETA tendrá que computarse los rendimientos de esa actividad y los que obtengo como médico, como abogado o como ingeniero. Vaya, hombre, la última hora. Esto parece la final del Mundial, que no sabía uno cómo iba a acabar. Buenas tardes. ¿Usted cuando era inspector de trabajo o cuando ejercía de inspector de trabajo
Sí. ¿Cómo veía cuando tenía un autónomo si era habitual su actividad o no? Por ejemplo, por sus ingresos, si superaba el SMI o no, ¿tenía ese criterio? En mi opinión, aunque a ustedes no les gusten, el criterio del SMI no ha sido válido ni nunca lo he considerado válido. Una persona puede obtener rendimientos inferiores al salario mínimo y trabajar por cuenta propia la mayoría de los días, y es habitual, y una persona es un gran gurú, ojalá yo fuera uno de esos, y le pagan 18.000 euros por una conferencia un día al año y no es habitual. Por tanto, el parámetro salario mínimo es evidentemente indicativo, pero el axioma de decir no llego a los 14.000 euros del salario mínimo, no tengo que estar del RETA y con 14.001 sí, eso no es válido. Hay que analizar los supuestos de cuántas horas trabaja, cuántos días trabaja, si tiene un local abierto al público, si tiene estructura, si no tiene estructura. Pero el axioma, por debajo de salario mínimo, no hay alta en el RETA, únicamente está legislado para un supuesto, para el jubilado, ya jubilado, que realiza una actividad por cuenta propia y la Ley General de Seguridad Social le permite compatibilidad sin alta y sin cotización el RETA en un importe inferior al salario mínimo. Pero fuera de ese supuesto, la Inspección de Trabajo ni la Tesorería ha venido a admitir de forma habitual que por debajo del salario mínimo no hay obligación de encuadramiento. Pero no estoy en la inspección, no estoy en la inspección, por tanto, respire usted, respire. Don Antonio, una cosita, vamos a ver. Se da en las pequeñas empresas, se da mucho el familiar colaborador, pero que no le hace nómina ni nada de eso. Bueno, pues nada, si esa persona colaborador familiar no declara nada en su declaración de nómina, se le aplicará la base de 1.000 euros. En el 2023 y en el 2024 se le aplicará una base superior. Si hace nómina y sus rendimientos son de 24.832, pues habrá que ver en esa cuantía si es 1.000 o es 1.040. Pero menos de 1.000 no podrá ser en ningún caso el próximo año. Venga, muchas gracias. Bueno, pues ahora sí damos por finalizada este tramo, pero no se levante nadie, por favor. Le voy a entregar a don Antonio una plaquita de recuerdo de esta jornada, que no va a ser la última que venga.